Gloria a Dios, mi amado. Bendiciones a todos en esta mañana. Saludamos aquí grandemente de parte de tu servidor, el pastor Jesús Osorio. Estamos aquí, mi amado, porque queremos compartir con ustedes una palabrita en esta mañana. Así que no se nos vaya, por favor, manténgase en sintonía, que nosotros vamos a regresar en breve, gloria al Señor, para compartir con cada uno de ustedes. Así que quédese, mi amado, no se nos vaya, que esto va a estar interesante de lo que nosotros vamos a conversar en esta mañana. Quédese con nosotros. Bien, mis amados, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos aquí de regreso para traerle una palabra de parte de Dios. Queremos compartir con ustedes en este momento, en esta mañana. Así que, mis amados, vamos a rápidamente entrar en lo que tenemos para este día de hoy. Hoy yo quiero hablar sobre los efectos, ¿verdad?, del pecado. Los efectos del pecado. Hay tres áreas en las que nosotros como individuos vamos a enfrentar consecuencias por el pecado. Hay tres niveles, tres etapas, como ustedes le quieran poner, donde nosotros somos afectados. Quiero hacer mención de esto, mi amado, rápido antes de comenzar, es que nadie se puede excluir de eso. Muy a menudo cuando se habla de estos temas, las personas tienden a decir, bueno, eso no es mi caso. Bueno, gracias a Dios que yo no estoy en esa. Bueno, gracias a Dios que eso no aplica. No, mi amado, si usted está respirando, si usted se considera como parte de la especie del ser humano y usted está aquí en esta tierra, usted inevitablemente va a sufrir las consecuencias del pecado. El pecado es parte de nuestro ADN. Lamentablemente ha venido a formar parte de nuestra identidad, aunque sabemos que en Cristo tenemos otra identidad. Por eso es que la Biblia habla en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando habla de nueva, es que está hablando de que antes de eso había una identidad. Éramos otro tipo de especie o criatura. Pero cuando conocemos a Cristo, terminamos siendo otro tipo de especie, por así decirlo, o criatura. Somos una criatura, una imagen, algo distinto, porque hemos venido a ser partícipes de la gracia de Dios. Pero quiero hacer una nota aclaratoria. Aquí nadie se puede excluir. Muy a menudo se comete ese error de decir, pues, gracias a Dios que eso no aplica para mí. Gracias a Dios que yo no estoy en ese rollo. No. Aquí todo es incluido. Todo el mundo es incluido. No me importa la posición que estás ocupando, no importa el título que estés abarcando, no importa si tu ministerio está explotando, está reventando, no me importa si eres nacional, internacional, global, universal o celestial.
O sea, tú te incluyes aquí porque tú sigues siendo un ser humano con imperfección y que eventualmente un descuido, mira, es más, a veces no es ni un descuido. A veces una prueba bien fuerte puede llegar a tu vida y tú puedes comenzar a deslizar. Terminas comiéndote el suelo y terminas embarrándote en lo que tú tanto esperabas que no te pasaría. Entonces, esto es importante. Voy a leer la cita bíblica, primera de Juan, capítulo 1, y comienza en el verso 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto no es, ¿verdad? Más bien esto es una tesis, así comienza el apóstol, esta es la tesis de él. No hay tinieblas en Dios. Eso es una aclaración afirmativa. Luego dice así, el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nota lo que Él está diciendo. Una vez que Él expone su tesis, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, Él comienza diciendo lo siguiente en el verso 6, que entonces, habiendo establecido su tesis, que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, Él dice que eso es contradictorio a nuestra declaración y por lo tanto mentimos, porque el que dice que tiene comunión con Dios pero anda en tinieblas, está mintiendo porque sus acciones no están yendo contrario a lo que está estableciendo. Y dice, y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, Él establece y comienza hablando algo un poquito más distinto. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, y esto va para todo aquel que constantemente se jacta, que, ay, cómo anda. O sea, estos son para muchos de estos pentecostales evangélicos que juran que porque ellos andan en su círculo o en sus organizaciones o en su grupito de aparentes gente que son de la santidad y son de la senda antigua y tú los ves a estas mujeres con las lambías de vaca y los hombres que se visten y se representan, y esto que hay para ellos, esto es para ti. Conste, yo salí de ese tipo de pensamiento. El problema con eso es que eso te ata a un nivel de religiosidad que no te permite ver que eres una persona propensa a caer y eres una persona que eventualmente, de seguir con ese ego y esa arrogancia, tarde que temprano va a llegar una prueba a tu vida que va a sacudir nuestro fundamento. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos no hay engañados que juran que ellos no tienen pecado? Todo el mundo está en pecado. Todo el mundo está mal. ¿Sabe? El que cae está mal. Ese es del diablo, pero ellos no. Entonces, según la Biblia aquí, estás engañado. Te estás engañando tú mismo. Dice, y la verdad no está en ti. Entonces, yo leo esto y cuando yo trato, porque no me siento a escuchar, cuando yo trato y escucho mensajes de estas personas que aparentan vivir una vida por encima de lo que se les permite, o sea, son unos exagerados, son unos ángeles aquí en la tierra, donde su hábitat no debe de ser lo físico, es en lo espiritual. Entonces sobrepasan, hay algunos que sobrepasan la esfera de lo angelical, o sea, están por encima de los ángeles. Entonces, cuando yo los escucho hablar de esa manera, yo digo, la verdad no está en ellos. Estos son personas que tienen un miedo de ser sinceros
con ellos mismos primero que nada y luego sincero con la gente, mi amado, porque la gente no necesita escuchar que tan perfecto está tu vida cuando que sabemos que tú eres de carne y hueso, que tú tienes tus imperfecciones. Y claro, esto no estamos tratando de diluir este asunto, no estamos tratando de decir que no debemos de vivir en santidad y que no debemos de vivir agradando a Dios. Eso queda claro, la Biblia establece eso y aquí con eso no se puede argumentar ni rebatir. Lo que estamos tratando de decir es que hay un nivel de exageración hoy en día donde si no es conforme a lo que estas organizaciones, estos hombres o estas mujeres establecen, tú estás mal. Pero aquí la Biblia dice que decir que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso queda claro. Eso queda claro. Sin embargo, el pecado y las consecuencias tiene a lo menos 3 niveles. Y eso es lo que yo quiero conversar hoy. Los 3 niveles o las 3 fases o las 3 etapas en la cual el pecado cuando se manifiesta trae consigo unas consecuencias. ¿Y por qué yo traigo este tema, mi amado? Porque esto es tiempo que la iglesia no tan solamente se escuche sermones de condenación y de juicio sobre el pecado. Es tiempo que también escuchemos cómo yo puedo salir de los embrolles y de los enrollos que a veces nos metemos nosotros como seres humanos, que nos hunde cada día más en la maldad, en la tiniebla, y cómo podemos salir de eso, ileso por lo menos. Ileso en el sentido, ¿verdad?, que no suframos consecuencias graves más allá de las que son aparentes. Y de esa vamos a hablar ya mismo. O sea, yo deseo que haya más sermones de cómo nosotros poder superarnos después de nosotros alejarnos de Dios, después de nosotros fallarle a Dios gravemente, después de nosotros caer en ciertos pecados y ciertas fallas donde para el hombre ya no hay remedio, ya tú no sirves, ya tú eres un cero a la izquierda. ¿Cómo nosotros poder superarnos de eso? Y eso es lo que la iglesia hoy no habla. La iglesia lo que le gusta es señalar, criticar, enviar a todo el mundo al infierno menos a ellos. Hay gente, mi amado, que si es posible mandan a la madre de ellos también al infierno, pero ellos no, ellos no, ellos ni su familia ni sus hijos. Y sabrá Dios si a puerta cerrada la mayoría de estos ministros, mi amado, se están ahogando y están lamiendo el lago de fuego y azufre, porque viven un infierno a puerta cerrada. Son lindos y bellos cuando llegan a la iglesia, todos bien peinaditos, todos bien arregladitos, pero son una familia de tinieblas, de infierno puro, porque a puerta cerrada solamente Dios, ellos y el diablo saben lo que ocurre. Entonces, es tiempo de quitarnos la máscara. Es tiempo de hablar sobre estos asuntos. Porque el problema es, mi amado, que dentro de la iglesia hay una alta reincidencia de personas, mi amado, que viven bajo depresión, que sufren bajo ansiedad, ataques del diablo, están pasando por crisis que los está llevando a pensar en el suicidio. Y algunos de ellos están envueltos incluso hasta en la adicción de pastillas, son unos pastilleros. Pero es porque el dedo señalador y de no haber un hombre o una mujer que realmente hable sobre cómo restaurarse después de pasar por situaciones adversas, está provocando que la gente piense que no hay remedio realmente y que Dios solamente tiene a sus ciertos selectos, elegidos, que aparentemente son supremamente perfectos. Entonces la Biblia nos dice aquí, el apóstol Juan aclara y afirma que nosotros estaríamos mintiendo, la verdad no estaría en nosotros si, número uno, decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, pero sobre todo, si decimos que no tenemos pecado. No, la verdad no está en nosotros.
y la palabra de Dios tampoco habita en nosotros. Así que número uno, vamos a rápido a indagar en esto para no perder mucho tiempo. Número uno, el primer nivel o etapa o fase del pecado y sus consecuencias son los pecados que vienen por uno mismo. Pecados que tú y yo cometemos personalmente. Nadie te obligó, nadie te empujó, simplemente por nuestras concupiscencias, por nuestra, ¿verdad? Por nuestro descuido personal, porque lo primero que se descuida cuando usted y yo vamos a pecar es la oración, la comunión con Dios se desconecta, y cuando usted y yo nos desconectamos por las razones que sean, puede ser desilusión, puede ser que te defraudaron, puede ser un ataque, puede ser lo que sea. Cada uno de nosotros tomamos ciertas decisiones y las decisiones son propias, personales. Pero no obstante, se nos responsabiliza de nosotros alejarnos del pecado. Pero cuando nosotros, por nosotros mismos, decidimos pecar, cualquier tipo de pecado, mi amado, una de las cosas que la iglesia también hace constantemente, y lo escucho con frecuencia, es que no hay otro pecado que no sea adulterio, fornicación. Esos son los más reconocidos por la iglesia. Y juran de por hecho que esos son los pecados que, olvídate, son imperdonables. Cuando que la Biblia no alude a eso. Es más, ni tan siquiera lo dice. Hay un solo pecado que es imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y honestamente, yo pienso que un cristiano jamás podrá cometer ese pecado. Porque ese pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es uno que se hace sin la conciencia o el conocimiento de las manifestaciones de Dios por medio de su Espíritu. Un cristiano no podrá hacer eso. Podrá blasfemar en el menor grado, en sentido como de rechazar o no permitir que el Espíritu Santo obre en la vida del creyente como es debido, donde el Espíritu te quiere llevar de gloria en gloria y quiere que tú crezcas. Nosotros podemos cometer ese pecado, pero no es uno imperdonable. Podemos cometer el pecado de donde apagamos y contristamos al Espíritu Santo, pero no son pecados imperdonables. El pecado imperdonable es el único que hay en la Biblia. Es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esto solamente lo puede hacer una persona que no tenga conocimiento práctico de lo que es la manifestación de Dios hoy en día en el mundo. Y esto lo puede hacer una secta, lo pueden hacer ateos, lo pueden hacer otros tipos de personas, pero un cristiano lo dudo. Un cristiano que haya experimentado el poder de Dios, lo dudo. Es más, ni aún así uno, puede ser que un apóstata, una persona que se apostate de la fe por completo, puede ser que lo haga. Pero no una persona que se retiene o que se aparta. No he visto todavía ninguno. Lo que yo he visto es que se quejan de la iglesia, del pastor, de los feligreses, pero nunca he visto que blasfeman contra el Espíritu Santo. No, es que no es posible. Eso queda claro, mi amado, que aquí los otros pecados toman de igual plano. Aquí el hecho de que adulterio y fornicación son pecados de inmoralidad sexual no significa que mentir, cometer fraude, insultar, calumniar, tomar posiciones de juez señalando a otro, y un sinnúmero de cosas que también están en el mismo plano. El que es un mentiroso terminará en el mismo infierno que el que comete adulterio, o el que anda en fornicación, o el que le gusta la pornografía, o el que anda en desorden en su vida. Tú puedes estar en desorden, algo simple, como andar en una vida desordenada, no ser una persona fiel, sea a tus superiores o al trabajo y todo. Tú puedes terminar en el mismo infierno. Dejemos esta idea, mi amado, que unos pecados son más graves y otros no. Dejen eso. Aquí todo el mundo, mi amado, si no se arregla delante de Dios cuando es debido, podemos terminar perdiendo nuestra salvación.
Son pecados que cometemos nosotros mismos. Vamos a sufrir las consecuencias de dichos pecados. Proverbio 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de él hallará misericordia. Eso está hablando de aquellos, mi amado, que obviamente tratan de alguna manera esconder, ¿verdad?, sus faltas. En el caso de David, trató de hacer eso, trató de ocultar su falta, pero Dios, cuando nos ama, cuando Dios quiere que nosotros prosperemos, cuando Dios quiere que realmente nosotros no caigamos en un juicio severo, pues Él va a lograr que las cosas se destapen, que las cosas se descubran, pero no es para llevar y traer vergüenza, aunque la vergüenza es parte de las consecuencias del pecado que viene hacia nuestra vida, pero esto está hablando del primer nivel, del pecado que es causado propio por usted mismo. Cuando usted y yo, a sabiendas, cometemos pecado, las consecuencias de eso es vergüenza. Las consecuencias de eso es que pierdes credibilidad. Las consecuencias de eso es que las personas dejan de creer en ti. Las consecuencias de eso, mi amado, es que pues lamentablemente puertas se cierran. Las consecuencias de eso es que se pierde confianza, amistad, hasta la gente dejan de amar, sí, incluyendo dentro de la iglesia. Hay gente en la iglesia, mi amado, que no saben y no entienden que, o sea, lo toman como que el pecado que comete una persona, no importando el nivel o posición que ocupe, pero mayormente cuando es pastor, el pecado que haya cometido lo consideran a él como ahora mismo están viendo a una persona que no es vacunada. Lo ven como el infectado, el peligro, la amenaza. Y tú ves, mi amado, que puertas cerradas, no quieren asociarse con esa persona, lo ven como una mugre, como una persona llena de lepra. Esa persona queda automáticamente excluido. Y yo reto a cualquiera que me diga a mí lo contrario. Aquí en Milwaukee se ve, tacho, esto está aquí, olvídate, tú caes una vez y aquí te entierran. Aquí no hay amigos, aquí no hay hermandad, aquí no hay amor, aquí no hay misericordia, aquí no hay nada. Yo les sugiero, mi amado, que si usted se va a ir a un estado, no venga a Milwaukee. Si Dios no lo ha mandado aquí, no venga porque aquí te entierran. Aquí yo he visto evangelistas en las calles, mi amado, vendiendo, envueltos en las drogas. Hoy en día algunos se han levantado, otros no se han podido levantar. Tú sabes, aquí tú vas a las barras y esto está lleno de pastores y evangelistas y maestros y apóstoles. Porque aquí cuando cae, mi amado, aquí no se sabe restaurar en ningún lado de por hecho. Yo solamente hablo aquí porque aquí es donde yo he vivido mis últimos 26 años. Y yo he visto, mi amado, dentro y fuera de la iglesia, que aquí esto no sirve. Aquí de verdad no sirven para aquí. Mientras tú estés bien y no se escuchen escándalos, tú tienes gente que te respalden. En el momento que sepan un escándalo, ponte a esperar una visita, ponte a esperar una palmada, un abrazo. No va a pasar. No va a pasar. Pero esas son las consecuencias. Las consecuencias, el rechazo, el odio, la discriminación, el señalamiento, la descartación. Te descartan automáticamente. No puedes pastorear, no puedes volver a predicar, no te vas a levantar. Te descartan, te excomunican. Forman estos comités de la Cosa Nostra, de supuestos pastores y ministros. Tienen organizaciones ahora. Aquí conozco un sinnúmero. No menciono nombres y podría mencionar nombres, a mí no me importó porque no me manejan a mí. Yo no estoy ni bajo la cobertura de ellos ni ellos sobre la mía. Los podría mencionar para que se avergüencen, porque aquí lo que hay es una mafia negra de pastores que se dedican a cerrar templos, ellos se dedican a protestar, están confabulados y en la cama adulterando con políticos. Eso es lo que son. Unos políticos escondidos detrás del púlpito. Y así agarran favores. Y así tú los ves que le abren puertas. Por eso es que yo no me asocio aquí con ese tipo de gente. Porque yo no necesito lamber el ojo a nadie. Pero las consecuencias de cuando tú fallas es eso. Que te comienzas a ver solo. No hay quien te dé la mano. Cuando luego Dios te va comenzando a restaurar
y a prosperar los caminos, tú te vas a encontrar que no tienes quien te extienda la mano. Pero nuevamente, esa es la consecuencia. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos siempre conectados con Dios. Y que en un caso, ¿verdad? Como mínimo, yo entiendo, mi amado, que a veces cuando las cosas ya se van a dar punto y se acabó. A veces que uno está enredado, mi hermano, sin uno darse de cuenta. Pero el hecho de que estés en ese rollo, el hecho de que estés experimentando eso, no significa que no hay remedio. Solo que las consecuencias son muy fuertes a veces para uno poder superar. ¿Cuántos pastores, cuánta gente, ministros, cuántos cristianos he escuchado que dicen que no se pueden levantar? Que lo único que reciben es puro rechazo, señalamiento, que sienten que cuando llegan a la iglesia se sienten excluidos, se sienten como que aislados, como que los tienen como hecho una porquería. Y por eso es que vemos también el brinca y salta de las personas, porque están buscando donde se puedan sentir, mi amado, en paz, donde puedan escuchar un sermón que no esté lleno de prejuicio, de condenación. Y lamentablemente, mi amado, cuando nos enfrentamos ante personas que yo no sé si es que no entienden o es que necesitan experimentar, y por cuanto no lo han experimentado, pues nunca podrán conocer lo que es sentirse bajo esa nube negra. Esa nube negra, mi amado, que te señala como que cuidado, este es el sucio, el impío, el que está marcado. Y yo pienso que cada uno de nosotros, Dios nos va a pasar por una prensa de aceite, donde vamos a tener que experimentar ese tipo de ataque y de presión, porque realmente la mayoría de nosotros, hay un sinnúmero de personas que necesitan bajar de esa nube de gloria que ellos piensan que están. Pero los pecados que se cometen por uno mismo, sea cual sea, esos son los que traen consecuencias. Y esas consecuencias a veces son permanentes. Segundo, están los pecados que son los pecados cometidos por otras personas, donde usted y yo estamos sufriendo las consecuencias a causa de eso. Son los pecados cometidos por otros, donde usted y yo luego estamos teniendo que sufrir las consecuencias por eso. Mira, vamos a buscar Mateo capítulo 18. Le voy a leer lo que dice el verso 6. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Notan lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que cualquier otro que haga tropezar o hacer caer a uno de mis pequeños, es mejor que ese no naciera, es mejor que se lance una piedra de molino y se lance al mar y se ahogue. Es una declaración muy severa, muy fuerte, muy seria. Pero lamentablemente ya vemos mucho, mi amado, que nosotros estamos pagando las consecuencias por los tropiezos y los pecados y las faltas de otros. Me explico. Hay personas que en estos momentos están viviendo o han vivido un tipo de tormento por algún pecado o alguna falta de otro. Padres que han violado niños. Y hoy en día esos niños están pagando por las consecuencias de su padre, del pecado de su padre. Padres que hoy en día se supone que sean la figura de protección para sus hijos y terminan abusándolos. Los efectos de eso son a veces permanentes, son difíciles. Ahora mismo los otros días estaba viendo yo un caso de 13 hijos que crecieron bajo la dictadura de unos padres, mi amado, que eran supuestamente cristianos, estaban tratando de llevar su familia conforme al molde bíblico. ¿Sabes lo que terminaron haciendo? Terminaron enjaulando y encadenando a sus hijos. Los castigaban metiéndolos en jaulas de perros cuando se portaban mal según la Biblia. Les decía a ellos que ellos como figura de autoridad tenían el derecho de hasta matarlos si ellos desobedecían las órdenes de ellos como padres.
¿Sabes? ¿Hasta dónde va? Porque eso es sectariano, eso no es bíblico. Ese tipo de trato, eso es peor que el satanismo. Yo conozco familias ateas que viven mejores que muchos cristianos. Eso da pena. O sea, satanistas que se comportan mejores que muchos cristianos. No, usted pensará que yo estoy exagerando, no. O sea, da pena. Walter Mercado, que era un espiritista, y si no se arrepintió, lamentablemente está en el infierno. Pero Walter Mercado vivió una vida mejor que muchos cristianos. ¿Y cómo tú explicas eso? O sea, ¿por qué? Porque hay personas, mi amado, que no entienden que cuando algo está exagerado, cuando algo se pasa de los límites, se convierte en una secta o algo religioso. Y eso Dios no lo respalda. Pero estos padres llevaron con dictadura fuerte a estos 13 hijos, los castigaron. Bueno, la cosa es que una de ellas se escapó y pudo lograr rescatar a sus 13 hermanos. La policía llegó, entró en esa casa era un desorden, un basurero, excremento en las alfombras. Estos hijos vestían con la misma ropa por muchos años, sin bañarse, sin vestirse. Tenían que pedir permiso para comer, abrir algo en la nevera. Lo cogían de esclavos. Llevaban un régimen, pero supremamente estilo nazi en los tiempos de allá de Hitler y de padres cristianos. Los pecados de ellos, de los padres, el maltrato de ellos fue imputados hacia sus hijos, y los hijos tuvieron que vivir las consecuencias de los pecados de sus padres. Hoy en día tal vez tú te puedes familiarizar porque tú estás viviendo las consecuencias del pecado de otro. Pero la Biblia dice aquí que cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños. Hay ahora mismo muchísimos pastores que por su trato y por su mal comportamiento, otros están pagando las consecuencias. Claro, déjame hacer un paréntesis. Esto es importante. Déjame hacer un paréntesis. Yo no estoy hablando aquí que usted pudiendo recuperarse o superar alguna situación, que usted quiera utilizar eso de excusa para usted hundirse más en el pecado, y para usted venir y escoger eso de excusa y decir, wow, experimenté esto, ahora me voy a apartar. No, porque Dios conoce nuestro corazón. Cierro el paréntesis. Pero hay iglesias, hay pastores, hay hermanos en Cristo, mi amado, que sus acciones están llevando a muchas personas a veces a tener que realmente desviarse por su conducta. Porque habla aquí de hacer tropezar. Es más, tú puedes hacer tropezar a alguien con tan solo tú enseñarle falsa doctrina. Con tan solo tú enseñarle algo equívoco de la palabra y tú logras que esa persona se desvíe de la verdad, tú estás provocando que esa persona tenga que vivir conforme a esa nueva creencia los pecados o las consecuencias del pecado que van a seguir esa nueva creencia. Porque esa persona va a comenzar, mi amado, a alejarse de Dios, porque todo lo que no contiene la verdad es una mentira y nos lleva a nosotros a vivir una vida equívoca, errada, fuera de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso fue lo que pasó con los cristianos en Gálatas. Pablo los reprende y comienza a decirles, pero ¿quién os estorbó a nosotros de la verdad? O sea, él comienza a atacar a los Gálatas porque él los dejó a ellos con la verdad, les predicó el evangelio y no hace más que él salirse, que se introdujo una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y de momento él se vio ahora con el dilema de tener que ver que un grupo, una iglesia se estaba desviando de la verdad con tan solo falsa doctrina. Entonces los pecados, las acciones de otros han provocado que tú tengas que sufrir esas consecuencias, vivir bajo esas secuelas. Hoy en día hay personas que no superan
el maltrato, la malicia de otras personas, que incluso no pueden ni tan siquiera perdonar. Para ellos eso es algo imperdonable y nuevamente, sea lo que sea, no pueden hallar el perdón. Y la consecuencia de eso es que viven con rencor, viven con odio, viven con ese resentimiento, viven con esas espinas, no pueden perdonar, no pueden superar, no pueden buscar una manera de sacudirse y decir, mira, Señor, eso fue él o eso fue ella, yo no tengo que vivir bajo eso, yo perdono, yo me libero y quiero echar hacia adelante. No pueden. Hay gente que hasta el sol de hoy no perdonan a un pastor o un ministro que los maltrató, abusó de ellos, o posiblemente ¿verdad? Cayó un pecado. Por ejemplo, ahora mismo una de mis consecuencias por mis decisiones es que hasta el sol de hoy tengo gente, mi amado, que de vez en cuando crean páginas falsas con tan solo de meterse en mi página para insultarme. Yo tengo que vivir con eso, pero yo no tengo que vivir con las consecuencias, con las extensiones de las consecuencias de lo que esa persona quiera seguir viviendo. Sí, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted no puede perdonar, eso es un problema ya de usted. Eso es un problema tuyo y con Dios. Pero sí se entiende que hay ciertas cosas, mi amado, que pueden provocar que haya ciertos tropiezos. Y eso son cosas, mi amado, que uno tiene que tener cuidado, porque hay conducta, mi amado. Mira, hay iglesias que pueden ser buenas, entre comillas, y son de las rajatablas, que todo el tiempo están dando palo desde el altar, pero no se dan de cuenta que eso está lacerando el corazón de alguien que está sentado, y ese pastor puede pensar que está haciendo algo bien, pero no está viendo el daño interno que está causando en las personas, porque se van luego de ese lugar heridos, se van de ese lugar pensando que pues entonces ellos no serán buenos suficientes para Dios. Ellos irán de. ¿Por qué tú crees que hay muchas iglesias liberales hoy en día? Porque estas iglesias liberales vienen con un método muy distinto. Estas iglesias liberales vienen con este pensamiento de que te maltrataron en esa iglesia, pero aquí te vamos a recibir. Allá te querían quitar y poner ciertas cosas, pero aquí tú te puedes venir como tú quieras. Vente con el peinado ese loco rockero, vente con la peluca pintada, vente con las pestañas, con pintalabios, vente con uñas postizas que te lleguen de aquí a la esquina del Walmart, ¿sabes? Vente como tú quieras, vente en licra, vente en gistro, vente como tú quieras, que aquí el Espíritu Santo cambia. Sin saber que eso también trae sus consecuencias, porque el yo permitir cualquier basura equivale a unas consecuencias que otra persona puede experimentar. Como que también yo ser muy estricto, muy nazi, muy Hitler, muy dictador, muy Fidel, eso va a llevar también a crear unas consecuencias. Las personas van a vivir todo el tiempo con una máscara. Van a vivir solamente para cada vez que esté enfrente al pastor, pero a espalda viven otro tipo de vida. Tienen una dualidad de personalidad porque no pueden ser ellos de frente por miedo a la represalia o miedo al que dirán. Y las consecuencias de eso, mi amado, también son graves. Son consecuencias de sentirse inferior, sentirse incapaces, sentirse vacío, porque la persona se siente vacía. Vive con resentimiento, vive con esta falta de superación. Y eso es bien difícil, hermano. Por eso es importante que entendamos que aunque ciertas cosas que nos hagan a nosotros tienen una consecuencia que nosotros podemos llevar, no obstante, queda en usted como individuo de usted poder sacudirse de ese círculo que lo ata y poder echar hacia adelante, porque al fin y al cabo la decisión es tuya. Y por último está el pecado en general. El pecado en general del mundo es uno que provoca también ¿verdad? Un nivel de consecuencia. Y esto lo vemos
precisamente ahí en el capítulo 18 de Mateo, si leen el siguiente verso, en el verso 7, dice lo siguiente: ay del mundo por los tropiezos. Ve que ahora cambia. En el verso 6 habla de personas, ¿sabe? Individuos, y cualquiera que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Está hablando en alguien específico, pero ahora en el verso 7 se va en general. Hay del mundo, y está hablando ahora colectivamente. Está hablando por el pecado que nos arropa. Por donde quiera que usted va, hay pecado. Entonces, ese espíritu pecaminoso, de tiniebla, de maldad que nos rodea, dice en el verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. O sea, está hablando colectivamente. Está hablando de cómo el pecado, mi amado, en su estado original, colectivamente, provoca y puede provocar ciertos tropiezos en nuestra vida. Le quiero leer también el verso capítulo 28 verso 28 del capítulo 1 de Romanos. Mira lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la condición actual del mundo, que como no quieren conocer a Dios, entonces Dios los entrega una mente reprobada, y mira lo que terminan haciendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las consecuencias, escuchen bien, las consecuencias globalmente del pecado que se manifiesta a lo largo y a lo ancho de la historia ha provocado algún tipo de influencia directa o indirecta en los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, mi amado, que el trigo y la cizaña, aunque no sería lo más adecuado, pero es necesario que crezcan juntos. Pero es mayormente para probar la calidad y la pureza del trigo. El trigo no dice en ningún momento que, aunque tenga que crecer junto con la cizaña, que tiene que contaminarse con el producto que tiene la cizaña. En ningún momento dice que al crecer junto, el trigo será influenciado por la cizaña hasta tal magnitud que parezca una cizaña en vez de ser trigo. No dice eso. Lo que dice es que crecerán juntos. Y que solo Dios al final del tiempo, de los tiempos, es Él quien separará el trigo de la cizaña. Quiere decir que el mismo Cristo estaba dejándonos saber, mi amado, que mientras estemos en este mundo, lo cual simboliza la tierra, donde está el trigo y la cizaña sembrados, que mientras estemos en este mundo sembrados, plantados, aunque no somos de este mundo, pero estamos aquí en este mundo con un propósito, que nosotros vamos a tener que saber lo que es vivir junto con la maldad, pero sin ser influenciados por la maldad. Que tengamos que vivir alrededor de todo lo que vemos como pecado, pero sin ser atraídos por el pecado. No podemos evitar eso, pero sin embargo, por la maldad y el pecado del mundo, las consecuencias las sufrimos nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido al homicidio, a las drogas? Somos cristianos, pero hemos perdido un ser querido por la maldad de otro, por el pecado en general que nos arropa. ¿Cuántos han muerto por un accidente automovilístico por la borrachera de alguien? Esto pasa constantemente, mi amado, por el pecado, la maldad, la negligencia. ¿Sabes? La maldad que arropa el corazón de la gente, mi amado. Muchos de nosotros como cristianos pagamos las consecuencias. Y, nuevamente, similar al segundo punto, la consecuencia de nosotros tener que experimentar el pecado del mundo es que nos aborrecemos del mundo. Las consecuencias, mi amado, es que nos enojamos con el sistema, con el gobierno.
Nos enojamos, mi amado, con los líderes. Nos enojamos incluso hasta con Dios porque pensamos que como un Dios tan bueno puede permitir tanta maldad y no entendemos que no es que Dios carece de poder. Es que si Dios fuera a eliminar cada maldad simplemente porque somos hijos de Él, entonces tendría que eliminar también el libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de escoger el bien, pero siempre escogemos el mal. La consecuencia es vivir bajo enojo. Incluso la consecuencia de la maldad del pecado del mundo y de cómo eso nos afecta a nosotros. A veces en algunos cristianos la consecuencia es tomar venganza. No, si el gobierno no hace nada, si la policía no hace nada, si los líderes no hacen nada, yo voy a tomar venganza. ¿Cuántos cristianos ahora mismo no hay armados? Tienen su pistolita y a mí no me importa si tú citas la segunda enmienda. A mí no me importa si tú legalmente la puedes tener. Si vamos a hablar y vamos a ser estrictos en otras cosas, vamos a ser estrictos en todo. Yo podría decir que un cristiano no podría poseer un arma. Porque detrás de poseer un arma hay un nivel de poder y autoridad, mi amado, que no todo el mundo sabe manejar. No hay escuelas que te puedan enseñar cómo tú manejar con sabiduría a la hora de tú sentir rabia, odio, sentirte impotente ante algo, mi amado, que es injusto. Estas son cosas que tenemos que a veces experimentar. Y la mejor manera, mi amado, para nosotros poder lidiar con las consecuencias del pecado personal que tú y yo cometemos, para lidiar con las consecuencias de los pecados que son cometidos por otros, pero que tú y yo sufrimos las consecuencias, y los pecados que son ya como cultura en el ámbito global, pero que también sufrimos. Para poder lidiar con eso es simplemente confiar siempre en Dios. No olvidar que el Dios que le servimos es un Dios que sabe restaurar, aunque el hombre no lo sepa hacer. Que le servimos a un Dios que sabe, mi amado, transformar y cambiar tu lamento en baile. Que Él promete un día donde el sol saldrá en su esplendor. Que esa lluvia y esa nube negra que estuvo cayendo sobre ti, estaba sobre ti, que en algún momento disipará y las tinieblas dejarán de existir, y que habrá un momento donde las cosas serán claras. Es depender de Dios, es saber que en tu momento más difícil tú saber a quién buscar y a quién acudir. No acudas a los hombres cuando te vean en un momento difícil. Si hay una razón por la cual hoy en día todavía Dios me prospera y me bendice, porque yo he sabido saber a quién socorrer y a quién buscar. No he llevado mis quejas ante los hombres. Yo no sé todavía hasta el sol de hoy, y la cosa es que lo poquito que he hecho me he sentido que ha sido gran equivocación, porque no todo el mundo, mi amado, está capacitado para recibir información seria sobre algún asunto. Hay muchos pastores que se creen consejeros, y cuando tú confiesas algo, cuando tú tratas de desahogarte, son los primeros en divulgar, son los primeros en filtrar esa información que se supone que de por hecho sea confidencial y privado. Pero yo no he sabido lo que es eso. Yo no he sabido lo que es buscarme a alguien de confianza, porque hoy en día no lo existe. Hoy en día yo he preferido ser yo mismo mi propio consejero en lo nivel de cuanto a mi humanidad. Yo mismo buscar la manera de cómo salir de la situación, del problema, de la adversidad, de aquello que me abrume, y sobre todo incluir siempre a Dios en todo eso. Y doy gracias a Dios que aún en medio de todos esos procesos he sabido siempre mantener mi cabeza en alto. Alguna gente confunden eso y dicen, este no tiene temor de Dios, esto es un caripelado, un carifresco. No. Es que desde donde yo salí, y mucha gente no conoce mi historia, pero de donde yo salí, Dios no me sacó para yo ahora estar acoquinado, asustado, amedrentado, con las quejabanzas. Dios no me sacó de ese mundo para esto. Me sacó para salvarme, para hacer algo de mí poderoso,
algo que yo pueda impartir en otras personas y que cualquiera que esté pasando por una situación muy traumática que deje secuelas de dolor y de, ¿verdad? Y de mucha tristeza, que yo pueda entonces ser esa herramienta útil para ayudar a esas personas a salir de ese desdén, de ese lodo, de esa cueva. Pero las consecuencias son a veces graves y permanentes para muchas personas. Pero Dios promete siempre restaurarnos. Buscar siempre el socorro de Jehová es nuestra mejor solución. Así que, mi amado, con esto yo lo dejo. Espero que le haya sido de gran ayuda. Recordemos, mi amado, aquí todos necesitamos de Dios. Aquí no hay nadie, ¿verdad?, que pueda decir, no, yo no necesito de Dios. No, aquí todos necesitamos de Dios. Aquí todos le fallamos. Pero aquí la única solución es buscar de Él, saber que Él nos ama y que Él está buscando restaurarnos. Recuerden, mi amado, sigan orando por nuestro ministerio. Sigan orando para que Dios nos siga enviando donde tenemos que ir. Llegará el momento, mi amado, donde nosotros, ¿verdad?, vamos a tener tanto que hacer que no va a haber tiempo para más nada, sino más bien para servirle al Señor en su máxima expresión. Adoramos a Dios y sabemos que Él tiene cosas grandes para nosotros. Pero recuerden que para todo hay una salida. No todo está perdido. Si estás respirando y estás con vida, todavía hay esperanza. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.